Hola, soy Mihun de la Universidad Mikchushiron. Ayer en la transmisión les comenté que no podré enviarles las noticias de Mikchushin de hoy durante los días 3 y 4 de julio. Por eso algunos de ustedes probablemente se sorprendieron al ver que hoy se subió un video. Hoy preparé un contenido un poco especial. Últimamente he estado promocionando muy intensamente la membresía de Mison y mientras hacía eso, en el fondo sentía un poco de culpa. Hasta ahora hay muchas personas que han apoyado fervientemente el canal de YouTube de Mison y entre ellas también hay quienes, por diversas razones, no pueden unirse a la membresía de Mison. Por eso me preocupa que estas personas puedan sentirse un poco excluidas. Especialmente hoy, ya que he preparado una transmisión en vivo especial solo para los miembros. No me sentía muy cómodo con eso, así que pensé en cómo podría hacer que estas personas se sintieran mejor. En mayo pasado también hice una transmisión en vivo con los miembros de Miyun, aunque esta transmisión es una repetición, al publicarla ahora, quería expresar mi consideración por aquellos que se sienten decepcionados, porque no habrá transmisiones de Miyun hoy ni mañana. Abordamos un tema general sobre inversión en acciones de Estados Unidos, sin relación con eventos actuales. Por eso, aunque es un video de hace mes y medio, creo que aún viéndolo ahora les será de mucha ayuda. Relájense mientras ven esta transmisión. A partir de la próxima semana me aseguraré de que incluso quienes no son miembros puedan ver la transmisión cómodamente. Bien, entonces ahora vamos a ver la retransmisión especial de Mijun, preparada para el 3 de julio, una retransmisión. Es el live que transmitimos en mayo de 2025 para los miembros. Vamos a verlo de nuevo. Comenzamos de inmediato. Sí, parece que ahora la transmisión está funcionando bien. Muchas personas están saludando. Cada vez que hago una transmisión en vivo, siempre me pongo un poco nervioso y parece que siempre hay algunas dificultades. Hoy espero que, como no hay problemas técnicos, todo salga de manera fluida. El mes pasado tuvimos muchos problemas, hubo mucho buffering, así que hoy quiero cambiar un poco el formato para llevarlo a cabo. Yo soy Naru y la razón por la que mi voz está ronca. Hace un momento subí la transmisión de mi G1 y cuando hago la transmisión de mi G1 uso mucho la voz. Por eso no puedo evitar que mi voz se ponga un poco ronca. Como mi nivel de energía también está bajo, si hablo demasiado fuerte, no puedo hacer transmisiones en vivo por mucho tiempo. Así que voy a tratar de ahorrar un poco de energía y avanzar despacio. Por eso es que hago estas transmisiones en vivo solo para los miembros. De algún modo, al hacer lives públicos me preocupo en exceso. También me preocupa cometer errores de vez en cuando, pero cuando hago transmisiones en vivo solo para los miembros, me siento un poco más tranquilo. Siento que aunque cometa errores, ustedes serán comprensivos y aunque transmita de manera casual y relajada, solo el hecho de poder verlos ya tiene mucho significado para mí. Voy a tratar de estar más relajado y continuar con la transmisión. Hoy creo que todo saldrá bien sin interrupciones, señor Mayo. Entonces, supongo que ya todos los que iban a entrar ya están aquí, ¿verdad? Ya son como la 1:03. Bien, entonces vamos a empezar oficialmente. Hola, soy Mi Jun de la Universidad de Acciones Estadounidenses. Este mes también estoy muy contento de tener esta valiosa reunión con los miembros de Mi Jun All-in-One. Han cambiado mucho las cosas desde la transmisión en vivo del mes pasado, ¿verdad? Si mal no recuerdo, la transmisión del mes pasado fue el 14 de abril y desde entonces el mercado de valores estadounidense ha subido alrededor del 10%. Así que el mes pasado hablamos de que era un mercado difícil, de cómo debíamos soportarlo y si era posible un repunte. Creo que ese fue el contenido de la transmisión. Hoy creo que podemos estar un poco más tranquilos y hablar de manera más casual en nuestra transmisión en vivo. ¿Y qué hemos sentido durante el último mes? El problema es que la teoría y la práctica siguen estando en desacuerdo. Lo sabemos en nuestra mente.
Por eso, como les he dicho muchas veces, es importante no abandonar el mercado de valores estadounidense. Aunque lo diga así, cuando llega un mercado bajista, muchos empacan y se van. Pero esta vez tampoco debieron empacar e irse. Parecía que iba a caer sin parar, pero las acciones que habían caído casi un 20% realmente subieron más del 18% en solo 5 semanas. Por eso, cuando se invierte en acciones, es muy importante saber cómo controlar las emociones. Creo que fue una buena oportunidad para que pudiéramos estudiar una vez más y también entrenar y educar a nosotros mismos otra vez. Este mes cambié un poco la forma de proceder. El mes pasado, como hice una presentación un poco rígida, el proceso de preparación también fue un poco difícil y como tenía que transmitir usando varios programas de software al mismo tiempo, tuve que usar un sistema llamado Open Broadcaster Software, porque solo así puedo compartir mi escritorio con ustedes. Como estaba ejecutando muchos programas al mismo tiempo, creo que mi computadora excedió su capacidad. Por eso hubo mucho buffering y el video se detenía de vez en cuando, ¿verdad? Así que hoy, para diferenciarme un poco de las transmisiones habituales de mi phone, puse la pantalla completa de esta manera. Intentaré hacerlo en un formato donde nos sentemos frente a frente y conversemos. De todos modos, mi Yuan Live fue planeado para ustedes. Como esto fue creado para los valiosos miembros, si en el futuro prefieren el método anterior o quieren una presentación, entonces prepararé una presentación de nuevo. Me aseguraré de seguir modificando y mejorando de la manera que ustedes quieran para que puedan ver cómo evolucionamos. Normalmente hacemos la transmisión en vivo con las preguntas que ustedes dejan y hoy también reuní las preguntas que dejaron 10 personas. Así seleccionando a unas 10 personas cada mes y respondiendo a sus preguntas poco a poco. Al final, después de algunos años, no podré responder a todas las preguntas que ustedes han dejado. Espero que al menos una vez pueda responder a las preguntas que cada uno de los miembros ha dejado. Primero que nada, hoy también hay muchas preguntas muy divertidas y útiles. Vamos a hacer un breve resumen de la situación actual del mercado. El tema ahora es la calificación crediticia de Estados Unidos. La calificación fue rebajada por Moody's, que es una de las 3 principales agencias de calificación crediticia del mundo. Por ello, a principios de semana esto impactó en el mercado. Desde el punto de vista de la psicología de los inversionistas, puede ser un golpe, pero si miramos casos anteriores, estos ajustes a la baja en la calificación crediticia realmente no han llevado a un aumento en las tasas de interés, una recesión económica o una caída real en los precios de las acciones. Así que, aunque por supuesto fue una noticia preocupante desde el punto de vista emocional, no es necesario abandonar las acciones estadounidenses solo porque la calificación crediticia haya bajado. Mi opinión personal es que no es un evento tan grande, y aunque digo que es una opinión personal, de todos modos, cuando tomo decisiones siempre me baso en los números. Lo que más tomo como referencia es la historia pasada. En la historia del mercado bursátil estadounidense, pocas veces las acciones se desplomaron solo por una baja en la calificación crediticia. Quiero decir esto primero. En conclusión, desde el punto de vista de nosotros los inversionistas, creo que en momentos como este debemos prestar aún más atención a los resultados de las empresas. Ahora hay preocupaciones sobre las perspectivas de resultados debido a los aranceles de Trump. Se cree que en el futuro los resultados de las empresas disminuirán por el impacto de los aranceles. Hay muchas preocupaciones de que los márgenes se vean presionados y que las ventas puedan disminuir. No obstante, la situación actual está mejorando, porque la semana pasada hubo un acuerdo en las negociaciones comerciales con China. Por eso, hasta ahora, las proyecciones de las empresas no se han ajustado significativamente a la baja. El precio de las acciones es el resultado de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Aunque el múltiplo actual del mercado no es bajo, mientras las proyecciones y las ganancias de las empresas no disminuyan, personalmente considero que no hay una razón para que los precios de las acciones caigan significativamente desde los niveles actuales. A pesar de eso, es un hecho que los aranceles están subiendo en comparación con el pasado. Antes no existían o eran muy bajos, pero ahora están aumentando un poco, así que debemos aceptar que en comparación con antes, ahora existen aranceles. No podemos ignorar esto.
Por eso, en mi opinión personal, no sé si ya vieron la transmisión de YouTube de Millún hoy. Una empresa que tiene una ventaja competitiva fuerte. Tener una ventaja competitiva fuerte significa que al final tiene poder para fijar precios. Cuando suben los precios, no es que yo me quede con el aumento de esos precios. Me refiero a las empresas que trasladan ese aumento a los consumidores o a sus propios clientes. Por eso pienso que es un poco más seguro invertir selectivamente en empresas que pueden subir los precios a su antojo. Y además hay otra cosa que me gustaría enfatizar. El futuro no está decidido, como siempre les digo. El futuro de las empresas no está decidido, el futuro del mercado no está decidido y tampoco está decidido nuestro futuro personal. Si el futuro estuviera decidido, no tendríamos que esforzarnos. Al final, el destino ya estaría escrito. Pero todos lo sabemos. Si nos esforzamos mucho, podemos cambiar nuestro futuro. Así que el futuro no es algo que se predice, sino algo que se construye. Así como se puede construir el futuro de una persona, también se puede construir el futuro de una empresa. Por eso es importante seguir observando continuamente las noticias que se publican, los indicadores económicos que se anuncian y los resultados de las empresas. Y espero que se conviertan en inversionistas inteligentes que puedan adaptarse de manera flexible según los resultados y los movimientos. Hasta aquí vamos a dejar el resumen de la situación del mercado. Hoy no parece haber grandes noticias, grandes preocupaciones o temas importantes. Por eso el mercado está relativamente tranquilo. Incluso si vemos el índice de miedo y avaricia, ahora estamos en la etapa de avaricia, así que en mi opinión no es un mercado que cause muchas preocupaciones. Las acciones han subido durante 6 días consecutivos, por lo que es probable que, aunque sigan subiendo, haya días en que bajen y hoy también podría descender el precio de las acciones. Pero personalmente creo que no estamos en una etapa del mercado que deba preocuparnos demasiado. Bien, entonces este mes voy a responder una por una las preguntas que ustedes dejaron. Aquí tengo las preguntas que seleccioné, así que voy a leer la primera pregunta. Hola, soy Yurin, una recién casada que vive en Jeongdongpo con mi esposo. Primero que nada, mi esposo es un gran fan de mi hijo, así que incluso se unió a la membresía. Siempre le agradecemos por ser el motor económico de nuestra tienda. Tenemos en común que nos gustan las acciones estadounidenses, pero en realidad yo soy de naturaleza conservadora y mi esposo es de naturaleza agresiva. A veces tenemos discusiones sobre inversiones. En relación a esto, me gustaría recibir el consejo de Mishu y saber si usted y su cónyuge manejan sus activos por separado o juntos y de qué manera lo hacen. Soy un gran admirador, me dejaron un mensaje muy dulce como este. Mi esposa y yo administramos nuestros activos juntos. Por supuesto, cada uno tiene una cuenta bancaria a su nombre, pero aún así, a través de la aplicación del banco, ambos podemos acceder libremente a las cuentas del otro. Así que mi esposa entra a mi cuenta y yo también entro a la cuenta de mi esposa para hacer transferencias y cosas así. Así que, aunque cada uno tiene una cuenta a su nombre, realmente no tiene un significado especial. Ya que salió este tema, dejando de lado lo que me preguntaron, les hablaré un poco sobre mi vida personal. Yo creo que la decisión de casarse solo tiene sentido si se parte de la suposición de que es más ventajoso vivir juntos que solo. Si fuera más ventajoso estar solo, entonces no habría necesidad de casarse. Por eso, si entre las personas que están participando en este programa hay alguien casado, seguramente se casó porque pensó que era más ventajoso para él. Nadie se ha casado por sacrificio, ¿cierto? Por eso, uno más uno no es dos. Cuando dos personas con diferentes fortalezas y debilidades se unen, se crea una sinergia. Por eso, uno más uno puede ser tres o incluso pueden crear cuatro. Creo que por eso conocemos y vivimos con personas que antes eran completamente desconocidas para nosotros. Por eso, en mi opinión personal, muy personal, si en la vida matrimonial cada quien administra sus propios bienes y hace sus propias inversiones, entonces uno más uno, en el mejor de los casos, solo se quedará en dos. Así que es una pérdida. Por eso, en mi opinión personal, vivir de esa manera no es muy recomendable. Por supuesto, habrá muchas personas que piensen diferente a mí. Lo mismo aplica para invertir en acciones.
¿No es cierto que cuando dos personas con diferentes personalidades se encuentran, habrá conflictos de opinión? Entonces, la persona que acaba de dejar la pregunta dijo que ella es conservadora y su esposo es agresivo. Cuando las personalidades son diferentes, surgen desacuerdos y discusiones, ¿verdad? Y luego seguramente llegarán a un compromiso. Al pasar por ese proceso de negociación, creo que hay más probabilidades de tomar una mejor decisión que si uno decide solo, ¿no crees? Una de mis palabras favoritas es probabilidad. Invertir en acciones es un juego de probabilidades. Para aumentarlas debe haber debates y confrontación de opiniones. Cuando yo era gerente general de un hotel, el hotel tenía varios departamentos. Estaba el departamento de operaciones y también el departamento de ventas. Los departamentos de ventas y otros siempre discutían porque ventas hacía demasiadas promesas a los clientes. Si reserva en nuestro hotel, le daremos esto y aquello. Así que para atraer a un grupo grande, para conseguir una reserva de grupo, aceptan cualquier petición difícil que les hagan. Entonces ahora está la operación de administrar el hotel, ¿verdad? Está la recepción, también hay limpieza y luego está el departamento de alimentos y bebidas. Entonces, ¿no? Los jefes de departamento aquí se enojan mucho, dicen, ¿cómo puedes prometer todo esto? ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto? Así que realmente se enfadan mucho. Yo creo que este tipo de conflictos es muy saludable. Así que como director general, mi papel no era tomar partido por un lado. Como sus posiciones eran diferentes, pensé que el papel del director general era mediar para que pudieran llegar a un compromiso adecuado. Como cada uno tiene un papel diferente y una perspectiva distinta, creía que al reunirse y llegar a compromisos se forma una organización saludable. Esa era mi filosofía. Por eso creo que las inversiones también deben hacerse de esa manera. Por cierto, mi esposa es más conservadora que yo, porque es de Daegu. Yo soy de Seúl y mi esposa es originaria de Daegu y es muy conservadora. Y yo soy agresivo, pero mi esposa es diferente a mí, ella es muy curiosa. Yo soy del tipo que es muy cauteloso y me preocupo mucho, pero mi esposa no es así. Ella es muy curiosa. Por ejemplo, con el tema del Bitcoin, yo era muy cauteloso, pero ella se interesó mucho antes que yo y me insistió constantemente para que invirtiéramos en Bitcoin. Yo me opuse, pero al final, gracias a mi esposa, desde el año pasado pude empezar a invertir en Bitcoin y hasta hace poco he estado obteniendo muy buenas ganancias. Así que las dos personas que hicieron esta pregunta también son recién casados, por eso creo que es normal que tengan más diferencias de opinión que nosotros. Así que como nosotros, mi esposa y yo hemos vivido juntos por más de 20 años, ya llevamos 21 años de casados y cuando vives juntos por más de 20 años empiezan a parecerse el uno al otro. Y como seguimos cediendo, ya casi no hay choques de opiniones. Así que al no haber tantos choques de opiniones, también se reduce un poco la sinergia. Por eso, creo que en la época de recién casados, cuando todavía quedan muchas diferencias entre los dos, hay mucho que aprender el uno del otro. No sé si respondí bien a la pregunta. Pasaré a la segunda pregunta. Esta pregunta la recibí esta vez y me pareció un poco extraña, así que la leeré. Hay opiniones de que Inodata no tiene una competitividad clara y que está sobrevalorada como una acción temática de inteligencia artificial. Sé que ha tenido acciones de Inodata durante bastante tiempo y en una cantidad considerable, así que me gustaría saber por qué aún no las ha vendido. Esa es la pregunta. Primero que nada, el 12 de mayo tenía un poco más de 500 acciones de Inodata, pero ya las vendí todas. Y como siempre, cuando compro o vendo acciones, hago una publicación al respecto. Compartí la información en tiempo real con los miembros de Miyun, pero parece que se perdió esa publicación. La razón por la que vendí Inodata en ese momento fue por la guía de ganancias. Como mencioné en la transmisión, la tasa de crecimiento de ventas del primer trimestre superó el 120%. Aunque crecieron un 120% en el primer trimestre, la guía para todo 2025 fue que las ventas crecerían alrededor del 40%. Esa fue la guía presentada. Si crecieron un 120% en el primer trimestre, pero el total anual es del 40%, significa que el crecimiento de las ventas será muy bajo en los trimestres restantes.
Por eso yo no diría que Innodata está sobrevalorada, sino que últimamente hay muchas acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que están muy infravaloradas. Por ejemplo, Advanced Micro Devices, que recientemente entró en el top pick de millón, también está así. Y NBID, inteligencia artificial, sigue estando muy infravalorada, al igual que TSMC. Muchas acciones beneficiadas por la inteligencia artificial están infravaloradas. Si ya estamos viendo que Innodata va a tener una disminución en su tasa de crecimiento, ¿realmente necesitamos mantener una acción así? Por eso, esta vez decidí vender Innodata de manera estratégica y sin dudarlo. Sugiero que lo usen como referencia. La transmisión está funcionando bien ahora, ¿verdad? Es que no puedo verla, así que estoy un poco... Confío en que todavía pueden escuchar bien mi voz y que la transmisión sigue funcionando bien. Bien, entonces pasemos a la tercera pregunta. La tercera es Amazon. Dicen que ha mejorado un poco gracias al acuerdo arancelario, pero aún así surgieron algunos aranceles que antes no existían. Además, el crecimiento de la nube está siendo alcanzado por Microsoft y como tienes mucho en tu portafolio, me gustaría saber qué piensas al respecto en el futuro. Me preguntaste sobre Amazon y sí, en mi opinión, Amazon es así. Si lo comparamos con antes del gobierno de Trump, como mencioné antes, aún no es posible que los aranceles desaparezcan por completo, por lo que es una de las empresas con dificultades debido a los aranceles. Y al revisar los resultados de la última advertencia, en la nube también está quedándose atrás en la tasa de crecimiento frente a Azure de Microsoft. Aunque ambos son servicios en la nube, Azure tiene una tasa de crecimiento mucho mejor. Sin embargo, la verdad es que esa situación ya está reflejada en parte en el precio de las acciones de Amazon. ¿Cómo podemos saber esto? Si miran el gráfico de las acciones de Amazon en los últimos 4 años, casi no han subido. En 4 años subieron alrededor del 15%, pero en el mismo periodo, en esos 4 años, las ventas de Amazon aumentaron cerca del 40%, las ganancias netas se duplicaron. Como mencioné, el precio de las acciones es el resultado de las ganancias multiplicado por el múltiplo. Entonces, si las ganancias netas se duplicaron, lo correcto sería que el precio de las acciones también se duplicara. Pero el precio de las acciones solo pudo subir un 15%, eso significa que el múltiplo bajó. Así que aunque las ganancias aumentaron, como el múltiplo bajó, el precio de las acciones casi no cambió. Esa empresa es Amazon. Como resultado, el 33 veces. Podrías pensar que 33 veces es alto, pero en los últimos 10 años el 90 veces. Así que originalmente era una empresa por la que tenías que pagar 90 veces el precio de utilidad relativo para poder comprarla. Aunque claro, eso se debía a que antes se destacaba mucho el lado innovador de Amazon. Aún así, el hecho de que ahora puedas comprar una acción que antes costaba 90 veces el precio de utilidad relativo por solo 30 o 33 veces muestra que la valuación realmente ha bajado mucho. Por supuesto, esto se debe a que el mercado espera que Amazon no crezca tanto como antes en el futuro. Pero si ustedes están de acuerdo con esa opinión del mercado, entonces simplemente deben dejar pasar la acción de Amazon. La razón por la que todavía tengo acciones de Amazon es porque me pregunto si eso realmente es lo correcto, si Amazon realmente ha dejado de crecer. Por ejemplo, el comercio minorista en línea, lo que llamamos e-commerce, todavía no podemos decir que ya alcanzó su punto máximo de crecimiento. Aún hay muchas personas que no usan servicios en línea. Si van a un supermercado hoy, incluso a iMart, verán que mucha gente sigue comprando en persona y no en línea. Solo cuando todas esas personas compren en línea, podremos decir que el comercio minorista online ha llegado a su punto máximo. Por eso creo que todavía quedan oportunidades de crecimiento. En segundo lugar, es cierto que la tasa de crecimiento de la nube está disminuyendo, pero todavía es la empresa número uno en el mundo. El número uno en la nube es Amazon, ¿verdad? Amazon Web Services. Por eso creo que todavía debemos reconocer que sigue siendo la empresa líder en este sector. Y ahora, en el campo de la inteligencia artificial, también hay ciertas expectativas sobre Alexa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una Alexa en cada habitación de mi casa, pero Alexa es una inteligencia artificial que sinceramente todavía le falta mucho.
A menudo, cuando le haces una pregunta, no puede responder correctamente. Aunque ya salió la versión más reciente en mi casa, antes era así. De hecho, la mayoría de la gente usa Alexa así. Alexa, avísame en 5 minutos. Pero ahora, recientemente, con el avance de los modelos de lenguaje grande, finalmente una verdadera inteligencia artificial está dentro de Alexa. Entonces, se acerca una era en la que podremos conversar con Alexa. En el caso de Alexa, su rendimiento era mucho mejor que el de Siri de Apple o el asistente de Google. ¿Por eso no crees que podrían seguir manteniendo esta tendencia? Por eso, cuando realmente llegue la era en la que conversemos con la inteligencia artificial en casa, todavía queda la expectativa de que Alexa podría ser la número uno. Además, si en áreas como la conducción autónoma, como SUX, logran generar ingresos, sería una nueva fuente de ganancias. Y hay una razón principal por la que todavía tengo acciones de Amazon, es porque estamos entrando de lleno en la era de la publicidad digital. Cuando les hablé antes sobre la empresa The Trade Desk, les expliqué un poco sobre la publicidad digital. Antes la publicidad era comunicación de masas. Eso significa que cuando veíamos la televisión o escuchábamos la radio, todos los espectadores veían el mismo anuncio, pero eso ha cambiado. Ahora, con el inicio de la era de la publicidad digital, según las preferencias y los patrones de consumo de cada espectador, todos consumimos anuncios diferentes. Pero ¿por qué es esto importante? En mi opinión, en el futuro es muy probable que el proceso de compra de productos se vuelva mucho más impulsivo y simplificado. Creo que debería contarles una pequeña historia sobre esto. Muchos de ustedes ven televisión inteligente en casa, ¿verdad? Todos usamos televisores inteligentes o nuestros teléfonos inteligentes. Pronto también usaremos lentes inteligentes. Y cuando la conducción autónoma se vuelva común, no necesitaremos conducir, ¿verdad? Así que es muy probable que tanto el conductor como los pasajeros estén viendo la pantalla juntos. Ahora, dentro del auto, disfrutaremos del entretenimiento. Ya sea viendo una película, una serie o un programa de entretenimiento, finalmente comenzará la era de consumir contenido dentro del auto. Cuando eso suceda, para Simone, habrá muchísimos anuncios dentro de ese contenido. Como dije, la publicidad puede volverse un juego. Así que cuando usemos dispositivos inteligentes o autos autónomos, aparecerán muchísimos anuncios que nos podrían gustar. Pero si mientras ves estos anuncios encuentras algo que te gusta, ahora solo piensas, me gusta eso y ya, ¿verdad? Pero de ahora en adelante, si te gusta algo, tienes que decírselo de inmediato. ¿A quién? A tu inteligencia artificial. Por ejemplo, si es Alexa, mientras lo ves, le dices, Alexa, ordéname uno de esos. Entonces se realiza el pago de inmediato y listo. Así que cuando llegue la época en la que puedas pedir que te ordenen el producto que estás viendo en ese momento, creo que no faltan muchos años para eso. En pocos años, mientras veas un anuncio, podrás decir, no, quiero pedir uno de esos. Entonces, ¿quién hará ese pedido? En mi opinión, será Amazon. Es uno de los pocos lugares donde la inteligencia artificial puede hacer pedidos de inmediato. También hay problemas de inventario y hay muchísimos productos que no están disponibles. Por eso, como hay muchas tiendas de comercio electrónico que solo tienen algunos artículos, para que podamos pedir y recibir exactamente lo que queremos mientras vemos un anuncio, es muy probable que Amazon, que compra todos los productos y tiene un control seguro del inventario, se convierta en el protagonista de la era inteligente. Así que en un futuro cercano, cuando veamos Netflix, YouTube, incluso TikTok o Instagram, si vemos algo que nos gusta, llegará una época en la que podremos pedirlo simplemente diciendo una palabra. Cuando llegue esta época, es muy probable que Amazon viva una segunda época dorada. Con esa expectativa, todavía tengo acciones de Amazon. Creo que sería bueno que lo tengan en cuenta. Ahora pasamos a la cuarta pregunta. En la última corrección no pude determinar el momento adecuado para vender y no logré asegurar suficiente efectivo con anticipación, así que experimenté un miedo extremo en carne propia. Actualmente tengo alrededor del 20% de mi portafolio en efectivo y estoy disfrutando del mercado alcista, pero me preocupa cuándo debería aumentar mi proporción de efectivo. Me hicieron una pregunta sobre la proporción de efectivo. Dicen que de repente se está cortando un poco, o Weolnim, se está cortando la transmisión ahora.
Hoy espero que no se corte mucho. Mm, ¿Se ve bien? Sí, entendido, me están confirmando que se ve bien, pero dicen que sigue cortándose de vez en cuando. Es realmente difícil. Cuando vaya a Malasia intentaré usar un internet más rápido. Ahora mismo estoy usando el internet más rápido del Reino Unido, pero aún así hay problemas. Es un poco complicado. Bien, ahora creo que debo responder la cuarta pregunta que acabo de leerles hace un momento. Un momento, pues, ¿por qué se está cortando así? Sí, está bien. Cuando bajo la calidad de imagen a automático, ya no se corta. Así que si baja un poco la calidad de imagen, podría ayudar. Gracias. La proporción de efectivo adecuada varía para cada inversionista. Les he mencionado esto varias veces, ¿verdad? Pero tanto en las transmisiones como antes, he usado el 20% como ejemplo con bastante frecuencia. Por eso, entre los miembros que no reciben apoyo y también entre los suscriptores, hay quienes piensan que la proporción de efectivo debe ser del 20%. Eso es solo mi estándar, porque yo como inversionista, si tengo alrededor del 20% en efectivo, por ejemplo, mi fondo de inversión es de unos 1.000 millones de wons. De los 1.000 millones, tengo alrededor de 800 millones invertidos en acciones y 200 millones en efectivo. En ese momento, ¿cómo me siento? Aunque bajen, no siento ningún estrés psicológico. Y si las acciones suben de repente, no pienso que sea una lástima o que me arrepienta. Por eso llegué a la conclusión de que el 20% es adecuado para mí. Al aumentar y disminuir la proporción, me di cuenta de eso. Por eso, entre ustedes, cada persona tiene una personalidad diferente. Hay personas que se sienten tranquilas con solo un 10% en efectivo y en algunos casos hay quienes necesitan tener un 40% o incluso un 50% para sentirse tranquilos. Incluso yo si tuviera unos 70 años, si estuviera en mis 70, en el futuro, si pierdo dinero invirtiendo en acciones no sería ideal. Consideraría mantener alrededor del 50% en efectivo. Por eso, como todavía estoy en mis primeros 50, creo que con solo tener un 20% en efectivo puedo sentirme tranquilo y en paz. Así es como lo veo. Entonces, si ya encontraste el porcentaje de efectivo adecuado para ti, lo siguiente es revisar varios indicadores. Por ejemplo, el índice del miedo, el Market Score de Choi Starship, que últimamente ha sido bastante acertado, y el índice de miedo y avaricia de Cable News Network. Creo que es recomendable usar estos índices como referencia para ir aumentando o disminuyendo gradualmente el porcentaje de efectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si normalmente tienes un 20% de efectivo? Si el mercado entra en una etapa de completa avaricia, los indicadores como el índice de volatilidad suben mucho o bajan drásticamente. El índice de volatilidad cae significativamente y el índice de miedo y avaricia se inclina totalmente hacia la avaricia. Y ahora el Market Score de ChoiStar también muestra una avaricia extrema y dramática. En este caso, puedes empezar a vender gradualmente y aumentar la proporción de efectivo hasta un 30% o incluso un 40%. Y si como a principios de abril la tendencia bajista continúa y pasamos a la etapa de miedo, y ahora el índice de volatilidad también sube hasta 50, superando los 40, en ese caso debes hacer compras escalonadas y estar listo para invertir la mayor parte de tu efectivo en acciones. Un inversionista flexible es necesario. En mi opinión, hay una alta probabilidad de obtener buenos rendimientos. No sé si esto responde a tu pregunta. A continuación, la quinta pregunta. He estado viendo y apreciando mucho las valiosas interpretaciones e ideas que compartes en la membresía. Gracias por esforzarte cada día para compartir buena información. ¿En qué momento consideras un cruce dorado en los movimientos de las medias móviles de 50, 20, 60 y 120 días de las acciones individuales que estás observando, Miju? Y también me gustaría saber, Miju, cuando determinas el momento de compra de una acción individual, si la empresa tiene fundamentos sólidos y la macroeconomía es favorable, ¿cuánto dependes del cruce dorado en el análisis técnico?
Me hicieron una pregunta sobre el análisis técnico. Parece que últimamente he estado algo distante con respecto a lo que mencionaba con frecuencia antes. Las dos cosas más importantes al seleccionar una inversión son la historia de crecimiento de la empresa y, en segundo lugar, los fundamentales. Es decir, al elegir una empresa, no es necesario fijarse en el momentum. Basta con que veas estas dos cosas para seleccionar empresas y así conformar tu portafolio. Aquí, la historia de crecimiento es a un plazo un poco más largo. Entonces, lo que vemos es qué tan grande es el mercado potencial, qué tan baja es la tasa de penetración en ese sector, qué tan alta es la cuota de mercado de la empresa y, por último, qué tan sólida es su ventaja competitiva. Por ejemplo, tengo a Tesla como mi principal recomendación. La razón por la que tengo a Tesla es, en primer lugar, porque el tamaño del mercado potencial es enorme, porque tanto el mercado de conducción autónoma como el de autos eléctricos serán mercados enormes en el futuro. Y como mencioné, la tasa de penetración en ese sector debe ser baja, y en este caso lo es. Porque todavía hay muchas más personas que conducen autos con motor de combustión interna que autos eléctricos y casi no hay nadie que conduzca con conducción autónoma. Por eso la tasa de penetración todavía es muy baja y la cuota de mercado de esta empresa debe ser alta. Tesla todavía tiene una buena cuota de mercado. Aunque han aparecido muchos competidores, su cuota de mercado sigue siendo alta. Y si tiene una ventaja competitiva, creo que sí la tiene, porque la cantidad de datos que posee es enorme. La conducción autónoma depende de la inteligencia artificial basada en datos. Mientras más datos tenga la inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas, mejor será su desempeño. Por lo tanto, Tesla tiene la posición más ventajosa en cuanto a la conducción autónoma. Bien, como la historia de crecimiento de Tesla es tan clara, por eso pasa el filtro. Cuando la historia de crecimiento pasa así, los siguientes son los fundamentales. Los fundamentales son un poco a corto plazo. Esto cambia constantemente, así que hay que seguir revisándolo. Analizamos resultados de ganancias, tasas de crecimiento, rentabilidad y guías de ganancias. Si juzgamos que los fundamentales son buenos y que es una excelente empresa, nuestro Yangju podemos incluirla en nuestro portafolio. Si alguno de ustedes piensa que es difícil medir los fundamentales por sí mismo, pueden ver varios indicadores. En Choice Talk también pueden ver el precio adecuado de esa acción y el Smart Score, ¿verdad? Ese Smart Score es el fundamental de la empresa. Revisen el Smart Score y en qué porcentaje superior se encuentra para tomar una decisión. Bien, y si ya tenemos esta empresa en nuestra cartera, considerando estas dos cosas, la historia de crecimiento y los fundamentales, no es que solo tengamos una o dos acciones en la cartera, ¿verdad? En mi caso tengo 18 acciones, entonces tengo que gestionar mi portafolio con estas 18 acciones y lo que se necesita en este momento es el momentum. Por eso con el momentum compro un poco más de las acciones que tienen un buen momentum y reduzco la proporción de las que tienen un momentum bajo. Y si el momentum empeora demasiado, ya sea por una mala noticia importante o por un problema fundamental, y el momentum cae completamente, entonces también hay que sacar esa acción del portafolio. Por ejemplo, Super Microcomputer, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Nos dio muchas ganancias. En mi caso, con Super Microcomputer, obtuve más del 300% de ganancias. Aunque sea una empresa tan buena, después tuvo problemas fundamentales. En ese momento surgió el problema del fraude contable y el momentum se volvió pésimo, así que por eso la sacamos del portafolio. De esta manera, el momentum puede desempeñar un papel a la hora de decidir el peso de inversión en esta acción. Pero existe un problema, hay demasiados indicadores de momentum. Personalmente, si solo operara usando la cruz dorada, si hiciera operaciones, terminaría operando con demasiada frecuencia. Así que hay una alta probabilidad de cometer errores y también tendría que pagar muchas comisiones. Por eso, creo que al menos 2 cruces doradas consecutivas deben ocurrir para que tenga sentido. Eso significa que cuando la media móvil de 5 días cruza por encima de la de 20 días y también cruza por encima de la de 60 días, es decir, cuando ambas han sido superadas al alza, entonces considero que es necesario aumentar la proporción de inversión. En conclusión, quiero decir que el análisis técnico no es para seleccionar los activos en los que invertir, sino que el análisis técnico se utiliza para ajustar la proporción de inversión de cada activo dentro del portafolio. No sé si esto respondió a su pregunta. Iris, mencionaste que el programa ya había empezado y entraste apresuradamente, pero después te enviaremos el enlace de esta grabación por Banding.
En ese momento puedes volver a verlo desde el principio. No tienes que preocuparte. Es mi turno de leer la sexta pregunta. En la transmisión dijiste que cuando el índice de miedo y avaricia entra en la zona de avaricia, es mejor reducir la proporción de acciones. ¿Cuáles acciones sería mejor reducir? Por ejemplo, ¿qué tal si realizo ganancias en las acciones que han tenido el mejor rendimiento pero que aún tienen potencial de subida? ¿O sería mejor vender todas las acciones que tienen bajo rendimiento o incluso están en negativo, aquellas con bajo rendimiento y poco momentum? Le pido una respuesta sabia, mi Junim. Así preguntaron. Bien, quiero decirles algo muy importante una vez más. Lo primero que debemos recordar con certeza es una cosa. El rendimiento del inversionista no tiene relación con el rendimiento año hasta la fecha, el rendimiento de un año o el rendimiento de un mes. De hecho, esto puede ayudar a medir el momentum, pero no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera un 0.01% con el valor de la empresa. Así que mi rendimiento no muestra el valor de inversión de la empresa, sino que muestra cuánto compré esta acción. Es importante recordar esto. Por ejemplo, la rentabilidad de alguien que compró Nvidia hace 5 años supera el 1300%. En los comentarios de Estados Unidos, a menudo aparecen personas diciendo, compré Nvidia en 2020 y mi rentabilidad es del 1100%. Quienes compraron hace 5 años tienen un 1300%, pero los que compraron hace 6 meses ahora tienen una rentabilidad negativa de casi el 10%, aproximadamente menos 9%. Aunque sea la misma acción, quien la compró hace 5 años vio que el precio subió más de 14 veces por lo que debería vender ahora. Sin embargo, quien la compró hace 6 meses tiene una rentabilidad negativa, lo que representa una oportunidad de comprar barato y promediar a la baja. Ahora, es la misma acción y están operando en el mismo momento, pero para una persona es una acción demasiado cara y para otra es demasiado barata. Esto no tiene sentido, ¿no? Por eso, mi rentabilidad no tiene nada que ver con la empresa. Cuando compro acciones, realmente no necesito fijarme en mi rentabilidad. Ya les he dicho varias veces antes que no es bueno fijarse en la rentabilidad cuando revisan el portafolio de acciones. De verdad, nunca he visto mi rentabilidad. Al entrar al portafolio se muestra el tamaño total de tus activos, lo cual vale la pena revisar. Así que, por ejemplo, si invertí 100 millones de wones algún día, entro y veo que ha bajado a 80 millones, a veces sube a 90 millones y en otros días llega hasta 120 millones. Lo crucial es que la cantidad total invertida siga creciendo así. No importa en absoluto cuánto beneficio me está generando cada empresa en este momento. Quiero repetir esto una vez más. Además, hay algo más que quisiera decirles. Si no vendemos las acciones que teníamos hasta ayer y las seguimos manteniendo hoy, la mayoría hace eso, ¿verdad? No las venden tan fácilmente. Si las tenían ayer, hoy también las tienen. Pero esto, ¿qué tal? Cuando empieza el mercado hoy, apostamos otra vez por las mismas acciones. Así es como hay que entenderlo. Estuve pensando en cómo podría explicarles esto para que les resulte fácil y encontré un ejemplo adecuado. Ahora vamos al hipódromo y apostamos todos los días en las carreras de caballos. Pero es como apostar hoy otra vez al mismo caballo al que apostaste ayer. Por ejemplo, ayer aposté al caballo llamado A y ese caballo A ganó el primer lugar ayer. Así que seguramente obtuve una gran ganancia. Hoy vuelvo a ir y aunque el caballo que ganó ayer quedó primero, no significa que hoy quedará último solo por haber ganado ayer. Lo de ayer no se relaciona con lo que pase hoy. Entonces, cuando vas hoy al hipódromo, no importa quién ganó ayer, lo importante es ver en este momento qué caballo está en mejor condición, qué jinete está en mejor forma, cuál caballo no tiene problemas, cuál parece estar raro, y con base en eso decidir las probabilidades de ganar hoy. Así es la bolsa de valores. Por eso no importa tanto el rendimiento hasta ayer, sino que al comenzar el mercado hoy debes tener muchas de las mejores acciones y no deberías tener las que están en peor condición. Así que si no vendes las acciones que tenías hasta ayer y las sigues manteniendo hoy, es como apostar de nuevo por las mismas acciones. Normalmente, si las acciones de ayer tuvieron un buen desempeño, es probable que hoy también les vaya bien, porque es lo mismo que ir al hipódromo, ¿verdad? El caballo que ganó ayer tiene muchas posibilidades de ganar hoy también, porque tenía razones para ganar. Por eso las acciones que subieron de precio ayer tienen muchas probabilidades de subir también hoy. Si el precio de las acciones sube es porque suceden cosas positivas y los fundamentos son sólidos. Es una buena forma de interpretarlo. Y ahora
sobre la pregunta de qué hacer en la fase de codicia si quieres reducir la proporción de efectivo en la fase de codicia. En tu lugar, vendería estas acciones. Lo primero serían las acciones cuyo momentum se ha debilitado. La razón por la que vendo acciones con momentum debilitado es porque eso significa que ya hay un catalizador negativo reflejado en el precio de la acción. No podemos ver todas las noticias del mundo, ¿verdad? Yo opero acciones unas 13 horas al día. Durante esas 13 horas reviso varios canales de noticias para estar al tanto, pero aún así hay noticias que se me escapan. Y a veces las veo tarde. Por eso, en el caso de las acciones con un momentum debilitado, todos los catalizadores negativos del mundo ya están reflejados en el precio de la acción. Entonces, que el momentum se debilite significa que la empresa tiene problemas. Así es como deberías entenderlo. Bien, en segundo lugar están las acciones cuyo valor ha subido excesivamente. Aquí quiero decir algo muy importante. Que la valuación haya subido demasiado no significa que mi rentabilidad haya aumentado, ni que el precio de la acción haya subido, sino que la valuación ha subido. Cuando decimos que la valuación ha subido, por ejemplo, nos referimos a cosas como el precio, utilidad sobre crecimiento o el ratio. Aunque el precio de la acción de Nvidia haya subido un 100% o incluso un 200%, si su precio-utilidad sobre crecimiento sigue por debajo de 10, entonces su valuación no ha subido excesivamente. El hecho de que el precio de la acción suba no significa que la valuación suba, y aunque el precio de la acción baje, si las ganancias bajan aún más, la valuación sube. Por lo tanto, quiero decirles que después de excluir las acciones cuyo momentum se ha debilitado, sería bueno reducir en su portafolio aquellas acciones cuya valuación ha subido excesivamente. Bien, pasemos a la séptima pregunta. La pregunta es bastante larga. Recientemente, al pasar por esta situación, he comprendido la importancia de la proporción de efectivo mencionada por Michu Nim. Por eso, desde este mes, estoy pensando si, al recibir mi salario, debería dejar de comprar acciones por un tiempo y comprar oro o bonos, o dejar el dinero en una cuenta de ahorros, o si, como el mercado alcista está comenzando, debería invertir más dinero ahora. Además, últimamente escucho sobre la guerra de aranceles. ¿Qué es eso? Casi había recuperado mi rentabilidad antes de que los aranceles atacaran. Pienso que tal vez debería vender algo para aumentar la proporción de efectivo, pero todas son buenas acciones y no veo ninguna que vaya a bajar, así que realmente es difícil. Me gustaría pedirle un consejo, Mijunim. ¿Qué haría usted en mi lugar? Además, tengo curiosidad sobre en qué forma mantiene usted el efectivo que tiene. También me gustaría saber si compra bonos a corto plazo de Estados Unidos, si invierte en algo como un fondo cotizado en bolsa de parking o si simplemente posee dólares en efectivo. Eso fue lo que me preguntaron. Son varias preguntas. Primero, nuestros inversionistas. ¿Es normal que en su portafolio no haya acciones que valga la pena vender? Porque así, Si fuera tan fácil venderla, no la habrías incluido en tu portafolio desde un inicio. Tanto ustedes como yo somos iguales en eso. Hacemos mucha investigación, pensamos mucho, nos preguntamos 2, 3, hasta 4 veces si esa acción realmente subirá y solo después la incluimos en el portafolio. Después de comprar una acción con tanto esfuerzo, ¿será fácil venderla? Definitivamente no es fácil. Por eso, en mi caso, suelo clasificar mis inversiones de manera regular. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hago es ordenar las 18 acciones en las que invierto según el nivel de confianza que tengo en cada una. Puede sonar un poco infantil, pero al hacer esta lista, normalmente, por ejemplo, Nvidia queda en primer lugar, luego el segundo y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, déjenme crear una situación hipotética. Digamos que hago la lista y, por ejemplo, Amazon está por encima de Meta. Supongamos eso, pero eso no debería pasar. Para mí, porque aunque antes dije que me gusta Amazon, creo que Meta es mejor. Así que si tengo más confianza en Meta, entonces Meta debería estar más arriba en la lista y Amazon más abajo. De esta manera, si tienes 10 acciones en tu portafolio, entonces ordena esas 10 acciones desde la que más te gusta hasta la que menos te gusta. Y luego comparas tu portafolio. Estoy invirtiendo según el orden de preferencia que tengo. Si el orden no coincide, entonces hay un problema. Así, es importante revisar regularmente si la proporción de inversión en las empresas que tengo coincide con mis preferencias personales o el nivel de confianza que tengo en cada una. Es necesario revisar regularmente el portafolio de inversiones, porque algunas acciones suben y otras bajan, por lo que se requiere un equilibrio constante.
Siempre les digo que la inversión en acciones es una evaluación relativa. Eso es exactamente lo que significa. Ponemos en fila las acciones para ver cuál parece la mejor, pero no deberíamos comprar solo por eso, ¿verdad? Porque podríamos estar equivocados. Y aunque nos equivoquemos, tenemos que sobrevivir. En la inversión en acciones no podemos fracasar, porque si fracasamos, arruinamos nuestra vida. Por eso, aunque tenga mucha confianza, aunque crea que Nvidia es la mejor empresa, no debo tener solo acciones de Nvidia. Eso es lo que quiero decirles. Y el efectivo simplemente lo tengo en mi cuenta de acciones. Según mi observación, Samsung Securities aún no abona intereses. Por eso también tengo una cuenta de acciones en el Reino Unido y uso Robinhood, pero en Robinhood, si tienes efectivo, la tasa de interés es del 4%. Por eso pienso que no hay necesidad de invertir si es lo mismo 3 veces. Me gustaría que muchas casas de bolsa en Corea también hicieran eso. A quienes tienen efectivo normalmente se les debe dar intereses, pero las casas de bolsa en Corea parecen ser deficientes en ese aspecto. Bien, ahora pasemos a la octava pregunta. La octava pregunta también es larga. Hola, siempre veo con gratitud la información avanzada y los videos de YouTube que Mijunim sube a Pending. En esta caída, el índice de miedo subió hasta 50 y 99 y se disparó en un solo día. El índice de Fear y Greed se desplomó a 4. El S&P 500 descendió un 4.5% y un 5.5% en 2 días consecutivos. Además, entre las 500 principales empresas que componen el S&P 500, el porcentaje de acciones que se negocian por encima de la media móvil de 200 días cayó hasta el 23%. Creo que cuando todos estos indicadores señalan un piso y todos sienten un miedo extremo, ese es el momento óptimo para comprar. Si invertimos en ese momento, no obtendremos muchas ganancias a largo plazo, pero Miju no compró ninguna de las acciones principales recomendadas. ¿Se debe a su estrategia de inversión basada en el momentum? Me hizo una pregunta. Eso fue el 8 de abril, no compré ninguna acción en ese momento. Desde mi punto de vista, esta pregunta fue en el punto más bajo. De todos los textos que leí hoy, creo que este es el más importante. Antes, al principio de la transmisión, también leí un texto similar. Pensé que durante este mercado bajista estaba apostando todo a las acciones estadounidenses, pero hay personas que no piensan de la misma manera. Entonces, aunque yo siento que estoy apostando todo, muchos miembros de la comunidad que me observan piensan que Minjun no está apostando todo. Eso es lo que quiero decir. Por eso me sorprendió un poco y también me preocupó. Lo que quiero decir es esto. Primero, resumiré la situación del mercado de valores de Estados Unidos. Esta vez, el punto más bajo del mercado bajista fue el 8 de abril, cuando cayó hasta 4.9 veces. Así que el 8 de abril fue el fondo, pero la tendencia bajista realmente se aceleró el 25 de marzo. Así que, en conclusión, desde el 25 de marzo hasta el 8 de abril, el mercado de valores estadounidense se desplomó un 14% en solo 2 semanas. Durante ese periodo, las acciones cayeron un 14% continuamente. En ese tiempo siempre les muestro mis transacciones de acciones. ¿Cuántas veces compré acciones durante ese periodo? Compré una vez el 26 de marzo, otra vez el 28 de marzo y otra vez el 3 de abril. El 3 de abril, el precio de las acciones cayó por 2 días consecutivos. Realicé 3 transacciones durante este periodo. Y después, desde el 8 de abril, ya no compré más acciones, ¿verdad? Si me preguntan por qué no hubo más transacciones adicionales, les responderé. En ese instante, la proporción de efectivo había descendido a menos del 5%. Lo que eso significa es que invertí todo mi patrimonio en acciones estadounidenses. Por eso preguntas como, ¿por qué no compraste más acciones ahí? Me resultan un poco desconcertantes. Comparto mi portafolio a principios de cada mes y, como saben, mi objetivo es tener un 20% en efectivo. Pero si la proporción de efectivo no llega al 10%, pueden pensar en ello de esta manera. Si piensan, esta persona está siendo un poco codiciosa ahora, estarían en lo correcto. Y si vendo muchas acciones y la proporción de efectivo sube hasta el 20%, no deberían pensar, ¿por qué Millón está vendiendo acciones? No lo vean de esa manera. No es que él piense que el mercado de valores estadounidense va a bajar, sino que está controlando un poco su codicia y manteniendo la calma. Sería bueno que lo vean de esa manera. Tanto todos los que están viendo esta transmisión en vivo como yo,
Todos somos personas que tenemos un poco más de codicia que la gente común. También somos personas enfadadas. No sé si ustedes piensan así, pero yo creo que realmente tengo mucha codicia. Ustedes también son iguales, también son personas muy valientes y ambiciosas. Porque las personas que no tienen ni valor ni ambición normalmente invierten en productos financieros seguros como cuentas de ahorro, depósitos a plazo o pensiones privadas. Pero nosotros, la familia de Mijun, dejamos de lado esos productos seguros y estamos invirtiendo en acciones riesgosas. Por eso debemos darnos cuenta de que las personas que conforman la comunidad de Mijun son aquellas que asumen grandes riesgos por sí mismas. Además, ni siquiera invertimos en ETFs. Dependiendo de la elección y del mercado, por supuesto que los resultados pueden variar un poco, pero aún así, invertir en acciones individuales en lugar de ETFs puede dar resultados completamente diferentes según las acciones que elijas. Sin embargo, a pesar de asumir estos riesgos que pueden llevar a resultados tan variados, seguimos invirtiendo en acciones individuales. Lo que eso significa es que ustedes y yo somos personas realmente ambiciosas y con un gran deseo de vivir bien. Por eso necesitamos un mecanismo de seguridad que pueda reducir el riesgo, aunque sea un poco. Por eso siempre les digo que sería bueno aumentar un poco la proporción de efectivo y que diversifiquen sus inversiones, porque invertir todo en acciones es muy arriesgado. Ya están invirtiendo de manera riesgosa. Así que para reducir, aunque sea un poco ese riesgo, les recomiendo que mantengan un 20% o 30% en efectivo y que también diversifiquen sus inversiones. Así que para concluir con esta pregunta, la razón por la que no pude comprar más acciones cuando el mercado estadounidense tocó fondo el pasado 8 de abril es porque ya había sido demasiado ambicioso y ya había invertido todo en el mercado estadounidense. Por eso ya no tenía más recursos para seguir comprando. Desde mi perspectiva, tener menos del 5% en efectivo ya se considera estar completamente invertido. No es necesario llegar al 1% para considerarlo de esa manera. Quiero decirles que así es como lo veo. A continuación pasamos a la novena pregunta. Todavía estoy de acuerdo con la eficacia de la estrategia de Momentum y quiero mantener esa dirección en el futuro. Sin embargo, a medida que los activos se acercan al $1.000.000, me preocupa cada vez más si una asignación de activos tan agresiva como en el pasado sigue siendo válida hoy en día. Me gustaría saber si cree que, a medida que los activos crecen, es correcto cambiar la estructura del portafolio a una más conservadora, o si es posible seguir manteniendo una composición agresiva como ahora y aún así responder adecuadamente con la estrategia y la inversión en Momentum. Ahora que sus activos han crecido considerablemente, quisiera preguntarle si también está considerando fortalecer la gestión de riesgos y adoptar una postura más defensiva para proteger su patrimonio, o si planea seguir manteniendo una proporción agresiva y continuar con una estrategia de momentum agresiva. Esta también es una muy buena pregunta. Todas las estrategias, no solo las de inversión, sino todas las estrategias, deben cambiar según el objetivo. Así que, dependiendo de cuál sea mi objetivo, la estrategia que utilicemos será diferente. Hasta ahora, en el canal de YouTube de Millún, hemos presentado estrategias de inversión muy agresivas utilizando la palabra clave de la cuarta revolución industrial. Y la razón de eso es muy clara. La razón por la que seguimos tratando estrategias tan agresivas en Mijihun es porque soy yo quien dirige el canal de Mijihun. Pero eso es porque mi objetivo de inversión es el crecimiento de los activos. No soy una persona con muchos activos, así que mi objetivo era aumentar mis activos, no mantenerlos. Como mencioné en la primera transmisión de Millún hace 5 años, tengo un objetivo muy claro. Mi meta es lograr 3.300 millones de won únicamente con activos en acciones de Estados Unidos. Excluyendo bienes raíces y seguros, solo quiero alcanzar los 3.300 millones de won únicamente con acciones estadounidenses. La razón por la que establecí como meta los 3.300 millones de won es la siguiente. Es porque tengo el deseo de tener un flujo de efectivo mensual de unos 10 millones de won incluso después de jubilarme por completo. Es un poco ambicioso, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho comer fuera y cuando mi esposa está cocinando en casa, la verdad es que no me siento bien porque prefiero salir a comer, lavar los platos, preparar todo, comprar ingredientes. Para mí todo eso es una pérdida de tiempo. Por eso me encanta comer fuera. Por eso, cuando sea mayor,
me gustaría comer las 3 comidas fuera, por eso me gusta salir a comer y también me gusta viajar. Después de jubilarme, creo que necesitaría al menos unos 10 millones de wones al mes para poder seguir comiendo fuera las 3 comidas al día y viajar. Necesitaría alrededor de 3.300 millones de wones para recibir 100 millones de wones en dividendos con un rendimiento del 4%. Así que tengo ese tipo de pensamientos a mi manera. Por eso es muy probable que siga usando una estrategia relativamente agresiva hasta que alcance esa meta de 3.300 millones de wones. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al invertir principalmente en acciones individuales, especialmente en estas acciones de tendencia que cambian y evolucionan casi todos los días, porque tengo que invertir en acciones de tendencia para aumentar mi rentabilidad. Si quiero alcanzar esos 3.300 millones de wones, tengo que invertir en las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Pero el problema es que, para invertir en estas acciones de tendencia, tengo que estar muy pendiente y poner muchísima atención. Requiere mucho tiempo y también consume muchísima energía. Por eso, actualmente, aunque sea lo mínimo, paso entre 12 y 15 horas al día revisando noticias relacionadas con el mercado de valores estadounidense, verificando noticias sobre las empresas y analizando acciones. Así, prácticamente paso cada día completamente dedicado a las acciones estadounidenses. Por suerte, hasta ahora he estado disfrutando mucho de este viaje de inversión y ese proceso también puedo seguir compartiéndolo a través de la membresía. Así que no es algo que solo vea yo, sino que si leo 20 artículos, tengo una puerta para compartir esos 20 artículos con ustedes. Por eso, al vivir de esta manera, sin problemas económicos, es una situación que puedo manejar. Aunque es un poco difícil físicamente, todavía puedo hacerlo. Pero no tengo la confianza de poder seguir viviendo así para siempre. Así es. Ya lo he mencionado varias veces en las transmisiones, pero creo que en el futuro no tendré la energía para seguir dedicando 12 o 15 horas al día a las acciones como lo hago ahora. Por eso, ya sean 3 años o 5 años en el futuro, si en un futuro cercano el patrimonio que planeaba tener en acciones estadounidenses llega a los 3.300 millones de won, mi objetivo ya no será el crecimiento rápido del patrimonio. En ese momento, el objetivo cambiará a mantener el patrimonio tal como está. Y como mencioné antes, la estrategia debe cambiar según cuál sea el objetivo. En ese caso, la estrategia de portafolio se ajustará, así que cuando llegue ese momento. Planeo estructurar el portafolio principalmente con ETFs, como fondos de dividendos y otros, en lugar de acciones individuales. Después de eso, ya no será necesario pasar todo el día leyendo noticias sobre acciones estadounidenses y analizando valores. Ahora paso más de 12 horas al día enfocado en acciones estadounidenses porque estoy apostando todo en acciones tecnológicas. Y para invertir en ellas hay que estudiar a ese nivel. Si no lo hago, no puedo seguir el ritmo. Incluso en un solo día, los cambios siguen ocurriendo cada hora. Y si no seguimos ese ritmo, realmente tenemos derecho a ser accionistas de Tesla o de Nvidia. Así es como lo veo. Por eso, invertir en acciones tan riesgosas sin estudiar lo suficiente aumenta mucho el riesgo. Por ese miedo quiero explicar que realmente paso todo el día pegado a las noticias de la bolsa. Cuando logre reunir los 3.300 millones de won que me propuse, probablemente en el canal Retirarse con acciones estadounidenses, ya que se trata de retirarse con acciones estadounidenses, habrá menos contenido sobre acciones estadounidenses. Creo que en ese momento habrá más contenido sobre el retiro. Ahora, pasemos a la 10ª y última pregunta de hoy. Me gustaría saber si ha sentido algo al experimentar este mercado bajista, como su estrategia durante el mercado bajista o cómo se preparó antes de que llegara. O tal vez, como ya ha pasado por varios mercados bajistas, no le causó gran impresión. No tiene sentido decir que no me causó impresión porque no soy un inversionista veterano tan increíble. El mercado bajista siempre llega sin avisar, así que esta vez tampoco tuve oportunidad de prepararme especialmente. Pero fue mucho más fácil que en 2022. Desde mi punto de vista, creo que hay 3 razones por las que este mercado bajista fue más fácil que el de 2022. La primera razón es que la recuperación fue muy rápida. Como el mercado subió tan rápido como cayó, mentalmente pude recuperarme más rápido. La segunda razón es por la estrategia de inversión de momentum que antes no utilizaba. Esta vez, salvo por NVIDIA y algunas acciones con fundamentos muy sólidos, no invertí en otras.
Las acciones de crecimiento cuyo momentum disminuyó, en su mayoría pude venderlas durante la caída de precios, así que en comparación con antes pude minimizar las pérdidas en el mercado bajista. Antes, cuando las acciones caían un 20% de golpe, entre las acciones que tenía, muchas caían un 70% u 80%, pero esta vez la mayoría de esas acciones las vendí cuando bajaron un 20% o 30%. Sentí que el daño mental fue menor y pude experimentar un efecto positivo. Y hay otra cosa más, es porque los inversionistas coreanos se han vuelto mucho más maduros. En comparación con antes, ustedes que están invirtiendo conmigo, he notado que no, incluso en un mercado bajista, muestran mucha más tranquilidad en general. Desde la perspectiva de un inversionista, las correcciones o los mercados bajistas son muy difíciles. Como saben, yo tampoco invierto poco dinero. Tengo una gran cantidad de activos en acciones, así que cuando hay una corrección o una caída, realmente es muy difícil para mí también. Pero desde la perspectiva de un influencer, más que desde la de un inversionista individual, un mercado bajista es 2, 3 o incluso 4 veces más difícil. Como inversionista, si las acciones bajan, simplemente pierdo yo solo y ahí termina. Pero desde la perspectiva de un influencer, la pérdida financiera que trae la caída de las acciones no solo me afecta a mí, sino que impacta a todas las personas que están conmigo. Es como si hoy pudiera sentir de golpe el dolor mental de todos los miembros y suscriptores. Realmente lo siento. Siento como si estuviera cargando con todo el peso yo solo. Así que, a pesar de todo, esta vez casi no hubo comentarios negativos culpándome durante el mercado bajista. De hecho, incluso en medio de la caída, hubo muchísimas personas que me agradecieron por la información y el contenido que les proporcioné. Por eso yo también pude mantenerme firme psicológicamente y fue muy fácil mantener el equilibrio. Así que, aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a todos ustedes que me apoyaron durante este mercado bajista, a todos los que me animaron y no me criticaron para que no perdiera la cabeza. Creo que la mayoría de esas personas son los miembros de Million All-in-One. Así que, de ahora en adelante, haré todo lo posible dentro de mis capacidades para asegurar una vida de retiro feliz para mí y para todos los que están conmigo. Hoy también, al ver la hora, ya ha pasado más de una hora. Cuando hago una transmisión en vivo durante una hora así, termino completamente agotado. Hoy también estoy completamente exhausto, pero aún así creo que ha sido un tiempo muy significativo. Ahora ya no puedo instalar la ventana de comentarios en Banding. Antes les expliqué esto con detalle, pero si instalo la ventana de comentarios en Banding, estaría infringiendo la ley. Yo no tengo la licencia de asesor de inversiones, tengo la de asesoría de inversiones similar. Y las personas que no tienen la licencia de asesor de inversiones no pueden dar consejos personales de inversión ni ningún tipo de asesoría. Por lo tanto, no se permite chatear individualmente de este modo. La razón por la que es posible chatear en YouTube es porque el contenido de YouTube es gratuito, pero cuando, como en Banding, yo establezco una membresía de pago y ofrezco contenido, no tengo más opción que bloquear la sección de comentarios. Por eso, hasta ahora, casi no hemos tenido tiempo para comunicarnos entre ustedes y yo. Así que, aunque sea una vez al mes, al responder a sus preguntas de esta manera, es como si estuviéramos cara a cara. Desde mi perspectiva, aunque no puedo verlos, es como si estuviéramos frente a frente. Aunque el tema principal sea sobre acciones, creo que es una oportunidad significativa para pasar un buen rato, hablando de vez en cuando también sobre la vida. No sé si quedaron satisfechos con la transmisión en vivo de hoy. En comparación con la semana pasada se trabó un poco menos, ¿verdad? Así que hubo menos problemas técnicos al transmitirles el contenido del programa. Y ahora, desde mi punto de vista, al responder a las preguntas de manera más sincera y hablar principalmente de mis opiniones personales como si estuviera conversando, la transmisión fue mucho más fácil para mí. Así que si a ustedes les gusta este formato de transmisión en vivo, el próximo mes también trataré de mantener este mismo formato. Quiero agradecer sinceramente a los miembros que están en Corea y que nos acompañaron hasta tarde esta noche, a los miembros que están en Estados Unidos y que están comenzando su día,
y también a todos los miembros de Mijón en todo el mundo. Y de verdad quiero que recuerden que gracias a ustedes puedo seguir extendiendo mi vida como creador y influencer. Si la membresía de Mijun no hubiera funcionado bien, probablemente habría regresado al hotel. Los ingresos que recibo del canal de YouTube de Mijun son solo la mitad de lo que ganaba como gerente general de hotel, incluyendo el salario y los beneficios. Así que si la membresía no hubiera funcionado bien, probablemente la era de Mijun habría terminado. Pero gracias a ustedes, gracias a que se han unido a la membresía de pago, todavía podemos vernos y comunicarnos cara a cara a través de la cámara. De verdad les quiero dar las gracias de corazón. En el futuro me esforzaré aún más para mostrarles un mejor desarrollo y para recompensarlos con información variada que pueda ayudarles en su camino de inversión exitosa. Hasta que todos podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, continuemos juntos con mucho ánimo. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Subtítulos proporcionados por Baed Al-Minjok. Aunque venga una oscuridad, no tengo miedo, mijo. Tomaré tu mano y seré la luz del mañana invisible para ti. Inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno, caminando juntos por una hermosa pendiente. Inversión feliz junto a Mihu, todos nosotros, hasta el día en que nos retiremos y podamos disfrutar de nuestro tiempo con valentía, todos juntos. Gracias.